empezar contándote, pues hoy tuve la oportunidad, o más bien me tenía la encomienda de ir al mercado de mariscos, al muelle, no sé cómo tú lo conozcas. Eh, y tenía yo que comprar su lema y ya después que le marco a mi mamá para saber cuál, si no había esa, porque ya había ido de puesto en puesto y no había su lema y me dijo, pues trae curvina y tampoco había palmerita. Pero en eso del puesto en puesto que yo iba, mi hermano iba hablando con el Señor y le decía, Padre, le digo, ya falta poquito para que sea el culto y y pues necesito que me confirmes la palabra que me vas a dar hoy, le digo, la palabra de la cual se va a hablar a tu pueblo. Y estaba mi hermano y yo caminando de puesto en puesto cuando en eso, ¡pum!, que se me va este pie. Y y me resbalé y me caigo, me caí hincada, pero este pie así y esta rodilla es la que recibió todo. Entonces me dice la señora que estaba ahí vendiendo, no recuerdo qué estaba vendiendo la señora, creo que estaba vendiendo plantitas. Y me dice, justo hace un momento se cayó un muchacho, me dice. Y yo dentro de mí, o sea que no soy la primera y nadie ha procurado limpiar este piso porque creo que le echan jabón y no lo enjuagaron bien, pues. Y como se está escurriendo lo del hielo, lo del agua de todo ahí, pues nada más se ablanda el jabón, pero no lo procuraron limpiar. Y y yo estaba pensando, dije, híjole, eh, yo iba pensando en los gustos exóticos de mi mamá y no me refiero a mi papá, sino me refería a que quería un pescado que no es su temporada, ¿no? Y y pues ahora pasó así, mi hermano, yo iba pensando le digo, Señor, pero tú estás conmigo, yo vengo contigo porque venía platicando con él. Y ¿por qué pasó así? Porque hay cosas que llaman tu atención, hermano. Hay cosas que las que Dios habla y llaman tu atención. Y entonces en ese momento, mi hermano, Dios me entregaba esta palabra. Y no fue antes de primero ver si acaso podría yo ver algo positivo en todo eso, ¿no? Y dije, bueno, Señor, gracias, gracias porque no fue esta rodilla que no ha andado bien, la verdad, desde hace unos meses. Y si hubiera sido esa, no sé qué hubiera sido. Y fue en esta que está mejor, dije. Gracias, Señor. Gracias porque tampoco me fui tendidita, sino hasta caí en cámara lenta. Gracias. Y empecé a agradecer y y le decía, pero yo le preguntaba por qué había pasado así, le dije. Y yo le recuerdo haberle dicho, si tú estás conmigo, le dije. Y mi hermano, después de esto, Dios me entrega una palabra muy bonita y es de lo que te vengo a hablar el día de hoy, de las caídas. Pero mi hermano, no es caer por caer. Hasta en las caídas hay diferencias, mi hermano. Hay unos que se van tendiditos al lodo ahí y ahí se quedan, ahí se atascan. Pero mi hermano, hay personas que caen aún no queriendo caer. Y para eso te invito a que abras tu Biblia. Proverbios capítulo 24 versículo 16, es el 16. Y sabes también que agradecí también, hermano, porque a mí Dios me habla de esa manera, decía un profeta. Primero tienes que identificar de qué manera a ti te habla Dios. A mí en lo personal me hace pasar por ciertas cosas para que yo entienda el mensaje, cache el mensaje, reciba la palabra. Y me recuerda mucho a Ezequiel, mi hermano. Y yo estaba también agradeciendo que, por ejemplo, a Ezequiel lo mandó a que él no le llorara cuando falleció su esposa. Le dijo, no vas a llorar, no vas a comer pan de enlutado. También lo mandó a que se acostara ahí en el suelo
no recuerdo bien cuántos días, pero fue creo que más de un año por ahí, que se tuvo que atender y eso representaba algo. Entonces también eso estaba yo agradeciendo a mi hermano, que nada más hubiera sido una caída y en cámara lenta. 24:16. ¿Ya estamos? Si ya lo tienes, dígame. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mi hermano, ¿sabes lo profundo de esta palabra? Dios no nos está diciendo que los justos no van a caer. Nos está diciendo que los justos caen y no nada más una vez, mi hermano, sino 7 veces. 7 veces. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y como te decía, la palabra no nos dice que el justo no caiga o no va a caer, pero hay una promesa, mi hermano, que vuelve a levantarse. La mitad del versículo no lo he terminado. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ahí yo entiendo, mi hermano, que para aquel que está buscando aún la justicia de Dios, Dios no lo exime de no caer, pero le da una promesa que aún cayéndose, Él va a volver a levantarse. ¿Notas esto, mi hermano? ¿Y cuán importante es? Por eso, mi hermano, por eso hay que cuidar mucho lo que decimos. Esa lengua, decía Santiago, no tiene hueso, un miembro pequeño, pero puede destruir ciudades enteras. Hay que tener temor a Dios sobre todas las cosas antes de preferir juicio contra alguien. Porque no sabes si en su caída de él no quería caerse, mi hermano. Quería agarrarse con lo que encontrara para no caer. Se andaba agarrando de Dios y aún así fue inevitable resbalarse y caer. Imagínate, mi hermano. Hoy me di cuenta que no iba por pescados ahí, sino Dios me entregaba esta palabra tan hermosa y poderosa. Por eso, mi hermano, no te alegres del que está convaleciente. No te alegres de aquel que está pasando por dificultades. No hagas leña del tronco caído o del árbol caído, como decimos, porque no sabes si era un justo de Dios intentando agarrarse por donde quiera para no caer, mi hermano. Imagínate. Y la promesa de Dios es que aún si cae el justo, va a volver a levantarse. Pero ¿qué nos dice más adelante, mi hermano? Mas los impíos caerán en el mal. Punto y final. No continúa ese versículo, mi hermano. No dice que el injusto va a levantarse. No dice que el impío va a levantarse. Dice que va a caer, el impío va a caer en el mal. Pero no nos dice que va a levantarse, mi hermano. Y yo he visto, mi hermano, testimonios. Y me incluyo porque me ven a bien también esa palabra, mi hermano. Caes, te estás levantando, te estás sacudiendo y ¡pum! Pasa otro. Y te caes
y te estás sacudiendo y ¡pum! Pasa otro. Pero recuerdo esta promesa, mi hermano, que dice que volveré a levantarme, mi hermano. Pero si yo estoy prefiriendo mal, si yo soy una persona impía, ¿qué dice? Que caeré en el mal, pero no me promete que me voy a levantar. Y como te decía, mi hermano, hay diferencias entre caerse. Hay quien busca de manera cómo agarrarse y hay quien se va tendidito, mi hermano, tendidito. Y te recuerdo lo que leímos hace unos domingos, creo que antepasado, te hablaba de David observando a la Betsabé bañándose de lejos. Él pudo, mi hermano, media vuelta, tengo muchas cosas que hacer, pero no, él decidió quedarse y seguir viendo, mi hermano. Y se fue tendidito, mi hermano, tendidito, ni metió las manos. Pero por otro lado, mi hermano, vemos la experiencia de José. Él no quería caerse, él se intentó zafar, se zafó, pero aún así, mi hermano, esa acción tuvo consecuencias y terminó en la cárcel. Ambos casos tuvieron consecuencias grandes, pero no fue lo mismo, mi hermano. No lo manejaron de la misma manera. Pero te pongo esto para ponerte un ejemplo, mi hermano. Por ponerte un ejemplo, notas la diferencia de uno y otro. No es lo mismo el David que se fue tendidito y no metió las manos, que un José que sacudiéndose y zafándose aún así, hubo consecuencias, mi hermano. De alguien que levantó un juicio falso en su contra, que no se tentó ni cerró la boca para hablar de un José inocente. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Y qué pasó con David? Se levanta un profeta y le expone un caso, pero incluso no fue Dios el que dictó la sentencia de la consecuencia de esa acción, mi hermano, de ese pecado, sino fue el mismo David, mi hermano, quien dictó la sentencia o la consecuencia o la pena, mi hermano, para pagar ese pecado que él había cometido. No es lo mismo, mi hermano, caerse que no querer y aún así caerte. ¿Me estás entendiendo? Hay cosas que vas a tener que pasar, mi hermano. Hay cosas que aún queriendo hacer lo bueno, haces lo malo. Y para eso ahora vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 7. Y te recuerdo la palabra del domingo pasado. Dice, para aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No recuerdo, ahorita estoy dudando si fue el pasado o hace 3 domingos, pero decía, todas las cosas para aquel que ama le ayudan a bien. Y este resbaló, mi hermano, yo me gozo con esta palabra que Dios me ha entregado el día de hoy, a su gloria. Romanos capítulo 7, versículo 7, ¿ya estamos? Si ya lo tienen, digan amén. Y mi hermano, ahí nos encontramos con un pasaje espejo, 7:7. Vamos a ver lo que dice. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ahí está hablando el apóstol Pablo, mi hermano. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo he entendido, pues no hago lo que quiero. Ahí quiero que pongas especial atención, mi hermano, en el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y mi hermano, realmente no es trabalenguas. A lo mejor es un poco difícil de comprender, ¿no? Este pasaje, yo lo leo en la NTV también, que es un poco más claro en palabras, digámoslo, en palabras más sencillas. Y te recomiendo también, la verdad que me gustaría, yo recomiendo la NTV, esa traducción, porque viene una traducción más entendible a nuestro idioma, una manera más comprensible. Y está bien para los que están empezando a leer esa Biblia. Entonces, ahí si está en tus posibilidades comprártela o descargarla en tu celular, gloria a Dios también, que eso también es gratis. Pero esa traducción nos ayuda mucho, en especial cuando pasan pasajes así. A veces es muy difícil comprenderlo, hasta suena como trabalenguas. Pero no, mi hermano, en pocas palabras lo que el apóstol Pablo quería decirnos ahí en resumen y parafraseándotelo, él quería decir que hay cosas que él no quiere hacer, pero eso hacía. Y reconocía que había algo más allá de que era el pecado que moraba en él, mi hermano. Reconociendo que todavía había carne en él, mi hermano. Todavía hay carne en nosotros, hay carne en mí, mi hermano. Yo voy a cumplir este año, bueno, ahí lo voy a cortar. Voy a cumplir 35 años, mi hermano. 35 años, mi hermano, que me han pesado y otros años me han pesado más que otros, mi hermano. Pero a mis 35 años yo le doy gloria a Dios que me ha permitido entender cosas que he visto personas de 80 que todavía no han entendido. Y no lo digo para gloriarme, mi hermano, le doy la gloria a mi Señor. Y hay cosas que hay niños que ya entendieron, porque, por ejemplo, yo le digo a mi nena, a Valeria, le digo, tú hay cosas que ya vas a entender, mi nena, ¿por qué? Tú estás creciendo en Cristo. Esto lo que yo te estoy enseñando, lo que yo te estoy explicando, yo lo vine a aprender a mis 30 y algo de años. Y tú lo estás recibiendo desde ahorita. Hay cosas que estoy aprendiendo, mi hermano. Hay cosas que Dios me está mostrando y me está revelando, y yo he entendido algo muy hermoso, que es que la sabiduría no tiene nada que ver con la edad, mi hermano. Nada que ver con la edad. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y mi hermano, ahora lo que decía Pablo era que había cosas que él a sus no sé qué tantos años tendría Pablo cuando escribió ahí Romanos, mi hermano. Pero él ya era una persona mayor. Recordemos que él era una persona letrada.
que él era una persona con una jerarquía, un puesto, un renombre antes de estar en Cristo, porque él era un perseguidor. Él tuvo una vida muy, digámoslo, extravagante, digámoslo de esta manera. Una letrada, también por pertenecer al gobierno tenía buena posición económica. A Pablo no lo movía el dinero. A Pablo no lo movía cuántos libros había leído, mi hermano. Ahora estando en Cristo, entendía que lo estaba moviendo era algo mayor que todo aquello que había conocido. Y mi hermano, él conociendo todo esto, aún decía que había carne en él. ¿Cómo yo podría decir que no hay carne en mí? Y por cuanto me conozco, sé mi límite, mi hermano. Yo te cuento una experiencia no voy a decir nombres, pero es un testimonio de un hermano. Dice, este hermano ya tenía 9 años sin tomar. 9 años limpio de alcohol, todo. Él batalló mucho con el alcoholismo durante muchos años, pero ya tenía 9 años limpio, mi hermano. Y este hermano era albañil y dice que estaba trabajando en una casa cuando de repente dice que empezaron a sacar el asador, pusieron las carnitas, el olor de la carne le llegaba hasta donde estaba trabajando en el área de esa casa. Y de repente, mi hermano, cuando ve, llega la hielera llena de puras cervezas. Y dice, hacía un calorón, hermana, dice, mucha calor. Ese día era mi día de pago. Yo necesitaba ese dinero. Pero me empezó a dar un antojo por querer tomarlas. 9 años limpio, hermana. Después de 9 años, y ese día se me antojaron. ¿Sabes qué hice? Le dije a mi patrón, patrón, me tengo que ir. Ni terminé el trabajo de ese día. Agarré mis cosas, ¡pum! Y me fui. Corriendo, hermana, corriendo. A ponerme a orar. Y ahí mi hermano, a través del testimonio de este hermano, entendí que correr no es de cobardes. Correr a veces no es de cobardes, mi hermano. Es de sabios, mi hermano. Tú debes de conocerte cuál es tu límite. Debes de conocer tu carne, porque si no te conoces, hay peligro, hermano. Este hermano se conocía, prefirió correr. Y me recuerda también a José, te lo vuelvo a traer. A lo mejor él sentía que si se quedaba más tiempo, por eso corrió, mi hermano, corrió. Corre, mi hermano, corre. Correr no siempre es de cobardes, es de sabios y entendidos. Es de sabios y entendidos guardar silencio también. Y aún así, mi hermano, y aún así no queriendo caer, aún así buscándote de cómo agarrar, a veces es inevitable una caída. Regresándole al tema de la caída, mi hermano. Y aquí estaba Pablo reconociendo que había carne en él, que había algo, un origen, y él entendía que eso era el pecado que habitaba en él, mi hermano. Que se había dejado el desvivimiento, porque él era un asesino, mi hermano. Perseguidor, perjuriador. Él ya no era más Pablo el desvividor, sino era un Pablo renovado, pero aún había una lucha que él estaba teniendo consigo mismo, mi hermano. Y de esto nos está hablando Romanos capítulo 7, en el versículo 7 al 19, que es hasta donde leímos.
Y había una lucha constante que él, aún queriendo hacer lo bueno, hacía lo malo. Y regresando a lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 16, ¿qué nos decía? Decía que 7 veces cae el justo, pero aún Dios lo va a levantar, se va a levantar de esas caídas, mi hermano. Pero dice que el impío va a caer en el mal. Ya recordamos lo que dice Proverbios. Imagínate, mi hermano. Ahora Romanos está el apóstol Pablo diciéndonos, yo no quiero hacer estas cosas malas, pero a veces las hago. Yo no quiero actuar de esta manera, pero a veces actúo. Y mi hermano, qué hermoso. Y me vas a decir, ay, hermana, ¿cómo puedes decir que qué hermoso lo que estaba pasando Pablo? Y te digo qué hermoso, mi hermano, porque él se dio cuenta y estaba intentando no hacer lo que hacía, que estaba mal. Te recuerdo a esa imagen, si quieres imagíname ahí resbalándome y yo tratando de sostenerme y no pudiendo. Mi hermano, hasta en cámara lenta y todo, y gloria a Dios. Y aquí está Pablo no queriendo hacer lo bueno, digo lo malo, y aún haciendo, lo hace mi hermano. Pero sabes que cuando te das cuenta, tratas de amortiguar la caída, tratas de evitarla. Pero hay peligro cuando no te das cuenta de lo que estás haciendo, mi hermano. Pero más triste es que aún dándote cuenta, no hagas nada. Más triste, dijera mi prima. Así es, mi hermano. Pero Pablo se daba cuenta y estaba tratando de ser mejor cada día, porque ya Cristo vive en él, mi hermano. Pero aún viviendo Cristo en nosotros, hay cosas que necesitamos quitar o dejar atrás. Había dejado de ser Pablo el asesino, el desvividor. Eso se ha de haber ido en un abrir y cerrar de ojos de que tuvo su revelación, su encuentro con Jesús. Pero había cosas con las cuales él estaba batallando, mi hermano. Al estar tan acostumbrado en estar en una posición económica buena, en una posición social buena, quizás batallaba con el ego, mi hermano, o el orgullo. Pero hay peligro de decir, mira, yo no batallo con nada. Yo estoy bien, ustedes preocúpense. Ay, hasta sentí raro decir eso, imagínate. Que por ahí escuché un testimonio de un pastor que dijo eso, imagínense. No, mi hermano, mi plan de estar aquí delante de ti es que no me veas perfecta o que yo no cometo errores. Hay cosas que ya llegas a este punto donde dices, lo pude haber hecho diferente, pero pues ya pasó. Ahora si se llegara a presentar la situación, pues ya sabría cómo resolverla, porque en las metidas de pata también aprendemos, mi hermano. Por eso, mi hermano, yo te hago una invitación en esta mañana. Cuida lo que hablas, cuida lo que dices antes de omitir un juicio. Y mi hermano, más si es un siervo de Dios. ¿Por qué te digo más? A un siervo de Dios, a un pastor, su condena va a ser mayor que la tuya, mi hermano. Pero así también en el beneficio, que si tú estás prefiriendo juicio en contra de esta persona, así también va a ser juicio, mi hermano.
Yo te he contado, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué estudié Derecho? A veces pensaba que había echado o jugado su dinero de mis padres, pero a mí me ayudó mucho estudiar eso, mi hermano, para entender la palabra. Me ha ayudado mucho. Y en las leyes del hombre, mi hermano, cuando un policía o alguien que tiene una posición de poder comete un delito, la sanción es mayor, la sanción es más grave. Y te cuento esto natural para que tú entiendas lo espiritual. Y lo espiritual me dice que si yo tengo una posición de alguna manera superior o de influencia, mi condena también va a ser mayor, mi hermano. Ahora, no es lo mismo levantar o cometer un delito en contra de alguien de la sociedad en general que por un servidor público, mi hermano. La sanción o el delito es mayor, incluso socialmente. Asimismo, en las cosas espirituales, mi hermano. Porque no sabes, te digo otra vez lo de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, te lo repito y léelo. Que hay justos que caen, mi hermano. Y no vamos a hacer leña de ellos. Vamos a tenderles la mano. ¿En qué te puedo ayudar? Te veo batallando. Si en algo te puedo ayudar, ¿en qué te puedo servir? O a veces no es necesario que nos lo diga. Estamos viendo que está sufriendo para levantar un costal, mi hermano, y si nosotros podemos, vamos a hacerlo. Amén. ¿Necesitas ayuda? ¿Y a qué la pena sufriendo con su costal? Por ponerte un ejemplo. Hay cosas obvias o hay cosas evidentes, mi hermano. Le está rugiendo la tripa a tu hermano. Lo escuchaste. ¿Tienes hambre? Por sentido común, mi hermano, hasta ya te mandó un claro mensaje de que tiene hambre. Hasta en sus entrañas. Hay cosas muy obvias, evidentes. Y si lo viste es por algo, mi hermano. No para cerrar los ojos y ser omisivo, sino para ayudar, porque fuimos hechos para servir, no para ser servidos. Y es una frase que le repito a mis hijos, mi hermano, nacimos para servir, fuimos hechos para servir, no para ser servidos. No porque eres hijo de pastor, no porque eres pastor. No, mi hermano, hay más chamba. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Hay pastores que le están haciendo de todo en este tiempo. Hay pastores que están vendiendo una u otra cosa para solventar sus gastos y aún así mantenerse en la obra, en el llamado que Dios le hizo, mi hermano. Imagínate. Porque entendieron la encomienda. Cuando hay otros, mira, sueldo fijo, sanitos, y nada más no, ¿por qué? Yo me lo he preguntado, mi hermano, y no me lo pregunto con afán, sino me gusta que cuando yo hago una pregunta, el Señor en su infinita misericordia me responda. No tiene un corazón dispuesto. Y hay líderes, hay diáconos, hay pastores haciendo mil cosas, no porque ellos quieran, quizás mi hermano, todavía no he conocido un pastor que diga yo quería ser pastor, sino porque hubo una necesidad en el pueblo de Dios y hubo un corazón dispuesto que la atendiera, mi hermano.
y la gloria sea para Dios. Por eso, en lugar de criticar o juzgar al justo, mi hermano, ofrécete para ayudarle. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Hay personas allá en el mundo, del otro lado, te voy a decir, mi hermano, que están ayudando, mi hermano. Y yo siempre he estado en contra de llamarle cuervos, mi hermano. Porque dice, no, es que a Elías mandó cuervos para alimentarlos. No, mi hermano. No, yo no los veo así. Son corazones dispuestos que recibieron el mensaje de Dios y dispusieron su corazón a entender esa necesidad y ese llamado. Y quizás sea la manera, mi hermano, en que Dios va a tener misericordia de ellos y en su momento van a ser alcanzados. Yo recuerdo la ocasión en que el carro se quedó, me quedé atorada encima de una banqueta, quedó pandeado el carro. Iba yo con Jere, estaba yo sola, mi hermano. Había ido a entregar un pastel y me quedé casi atravesada porque justo está muy fea esa calle, está muy estrecha y tienes que salir, pero tienes que prácticamente abarcar los dos carriles para poder salir a carretera. Y era una carretera principal y el carro se quedó así en medio y dije, ¿y ahora cómo le hago? Lo primero, marcarle al hermano Willy, que es el que me ha ayudado bastante, la verdad. Han sido de gran bendición él y su familia. Y me dice, sí, hermanita, pero no sé qué andaba atendiendo, pero pues a la distancia iba a estar, era cuando estaba viviendo en la Francisco. Y yo estaba como por la Vicente Guerrero, iba a tardar algo en llegar. Cuando de repente escucho que me dice, échate para atrás, me dice. Y volteo y era un señor que se asomó en una ventana. Estaba en su casa. Y le digo, es que ya lo intenté, le dije, pero nada más no dio. Y vi que se metió. Cuando veo ya venía. Y y vi que le metió una piedra. Y me dice, dame tus llaves. Ni modo, tengo que confiar, no tengo de otra. Y le di mis llaves. Y agarró, lo sacó, lo acomodó. Y yo bien contenta porque yo sé quién es atrás de todo esto, mi hermano. Gracias, papá. Y cuando ya me entregó las llaves, me dice el Señor, le dije al Señor, muchas gracias, le dije. Y Dios lo bendiga, le dije. Y me dice, no me hables de ese, me dice. Y mi hermano, lejos de actuar yo así pues sí te cae como balde de agua fría, ¿no? De que hablen así de tu Señor, ¿no? O se refieran de esa manera. Pero yo le di gracias al Señor porque quizás su corazón esté lastimado, por eso no lo ha recibido. Pero mi hermano, yo le dije al Señor, Padre, cuéntale esto que acabó de hacer, porque de todo lo que pasaron, él se salió de la comodidad de su casa y vino a atender a alguien que ni siquiera conoce, que quizás estaba viendo, no sé, su partido, porque hasta sin camisa se asomó de su ventana. Y cuando bajó ya traía playera, pues, pero o sea, procuró mi hermano. ¿Quién, mi hermano? ¿Quién? Y no era cristiano. Ahora, ¿qué hace un cristiano llamarle cuervo a alguien que lo está ayudando? Yo no comparto eso, mi hermano. Yo no comparto eso. Porque hasta el cuervo es de bendición. Llegan los cuervos a mi casa y yo lo tomo por señal que Dios va a mandar provisión hasta que sobre y abunde. Llegaron dos, Padre, doble porción de bendición. Santo es el Señor, yo lo creo. No sé en qué tiempo, pero yo lo creo que va a ser así. Pero ¿qué pasa cuando alguien ve un cuervo? No, aléjate, Satanás, lo reprendo. Si el cuervo Dios lo usó de bendición, mi hermano. Pero no por eso voy a llamar al que me está ayudando así, de esa manera. ¿Qué dice? Regresando a la palabra, 7 veces caerá el justo
pero se va a volver a levantar. Es promesa, mi hermano, es promesa. Tómalo para tu casa. Hay quien, como te decía, hay siervos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, porque tienen un corazón dispuesto y lejos de aventar piedras o criticar, mi hermano, ayuda, levántate tú también, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Amén. Yo me gozo, mi hermano, y trae paz a mi corazón esta palabra. No siento el dolor en la rodilla, mi hermano. Y qué bonito que tú puedas conocerte, conócete, mi hermano, conócete. Es como le digo a mi Vale, le digo, mami, estás creciendo, estás hermosa. Debes de conocerte, ¿por qué? Porque así venga alguien a quererte endulzar el oído, vas a saber qué te dice de verdad y qué te dice de mentira. Y no vas a necesitar que alguien venga a endulzarte para que te hagas sentir bien. No, necesitas conocerte, hermano. Necesitamos conocernos. Así ya sabes cuándo huir y cuándo estás tan fuerte para quedarte. Santo es el Señor. Y gloria a Dios que cuando te conozcas, mi hermano, y sepas dónde estás fortalecido y dónde está la debilidad, puedas trabajar en la debilidad y poder sostener en lo que está fortalecido, mi hermano. Te recuerdo la encomienda de a principios de año. Ahorita ya vamos, ¿qué? A la mitad, más de la mitad, mi hermano, un poco más de la mitad. Pero te recuerdo la encomienda a principios de año. ¿Qué fueron los primeros temas que tocamos? Los frutos del Espíritu. ¿Cuáles nos hacían falta o cuáles necesitan más crecimiento o cuáles ya poseemos, pero necesitamos cuidar, mi hermano? Amén. Amén. Así que el día de hoy, mi hermano, te invito a conocerte. Y no solamente cuando ya te hayas encontrado los pros y los contra, te quedes con los brazos cruzados, sino empecemos a trabajar en ello, mi hermano. Que dejemos atrás el orgullo, el no, yo ya, mira, a mí no me duele nada. Yo te dije, esta no me duele, pero esta todavía ahí anda. No, yo ya lo superé, yo ya dejé ir, yo ya. Porque las raíces, yo te contaba, que no se vean no quiere decir que ya murieron. En el tiempo de lluvia es donde empiezan a brotar. Imagínate, yo ya corté mucho monte varias veces ahí en el terreno, mi hermano. Más de 3,500, no estás para saberlo ni yo para contarlo, 3,500 en pura limpieza de terreno. Y hasta eso fue una ganga. Y aún así siguen brotando, ahorita ya hay monte, hay raíces que necesitan removerse. Y te lo digo en lo natural para que entiendas lo espiritual, mi hermano. Amén. Y si tú dices, no, es que no, porque no se ve, te estás perdiendo de la oportunidad de ser limpio, de que eso sea arrancado. Ahí sí acabe, dale lugar a la duda. Ahí sí acabe de que quizás haya una por ahí, Señor, por ahí. Mi hermano, yo tengo creo que este año, sí, este año cumplí 8 años, sí, porque el año pasado la misión cumplió 7 años. Entonces yo tengo 8 años en Cristo, mi hermano. Y no te lo digo, tan orgullosa. ¿Por qué? Porque mi hermano, 8 años ya es mucha exigencia. Pero si yo hablo y le digo, Señor, yo tengo 8 años, le cuento a alguien, Señor, yo tengo 8 años en Cristo, hermano. Ah, tú estás bebé. Para unos bebé, mi hermano, pero para mí ya son años que pesan. ¿Qué tanta diferencia hay en Cari recién llamada y Cari después de 8 años?
Así que ya no lo digo con orgullo de, no de por estar en Cristo, sino con temor de estar en Cristo y no haber cambiado. Porque hay temor de Dios, mi hermano. Hay temor de Dios. Y muchos quizás se sorprendan, ¿no? Porque yo así como el Señor me lo explicó, pues me dio una responsabilidad grande, aún siendo pequeña. Pero así fue en mí, mi hermano. En cada uno es diferente. Pero ahora, mi hermano, esto te lo recuerdo, te lo digo, te lo cuento para decirte que hay cosas que estoy aprendiendo, que también estoy conociendo. A mí me admiro mucho la vida de la hermanita Dolores, aprendió muchas cosas a coser, a tejer, a inyectar. Y a sus 80 años conoce muchas cosas. A mí me gusta mucho hablar con las personas mayores, aprendes mucho. Y ahora me encuentro dando cursos en un grupo de adultos mayores. No es coincidencia, hermano, nos entendemos y no tenemos la misma edad, ¿sí o no? Y así es, mi hermano, porque a Dios así le plació y la gloria sea para Él y me gozo en eso. Y así como yo estoy aprendiendo de ustedes y de ellos, también yo les estoy enseñando, porque les estoy dando curso de panadería. Y me gusta, mi hermano. Hay una señora que ya tiene unas nociones de la panadería y me dice, yo lo hago de una manera diferente, pero la suya es más sencilla y salen bien. Pues qué bueno, le digo, gloria a Dios. Aprendemos. Y así es, mi hermano, y yo me gozo con eso. Y así me habla el Señor a mí. Sencillo, creo que, pues imagínate leer la Biblia y a veces no lo hacemos. Ya está escrito y nos habla ahí también. Hay señales, ahí está plagada de literatura, mi hermano, de mensajes, de encomiendas, de promesas. Nada más ahí, Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Gran revelación. ¿Qué pasó con Job? También lo traigo a Job ahorita en este momento. Lo criticaron, le dijeron, arrepiéntete, a lo mejor algo malo hiciste, por eso te está pasando así. ¿Y qué pasó al final, mi hermano? Estas personas que hablaron así tuvieron que ir a pedirle perdón y darle incluso ofrenda. Imagínate. Por eso hay que tener pendiente con lo que hablamos, hermano. Amén, gloria a Dios. Santo. Y pues mi hermano, quiero que atesores esta palabra, que la lleves, la guardes en tu corazón como algo hermoso, porque valió la pena la caída, valió la pena, mi hermano, valió la pena, porque aprendí y la gloria sea para Dios. Así que te invito a que te pongas de pie, con cuidado nada más, y vamos a orar, sale.